Esto es descrito como un proceso inflamatorio crónico con activación inmunitaria inadecuada de la mucosa. Y tenemos dos patologías que vamos a estudiar, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La distinción entre estas dos enfermedades en gran medida es parte, o sea, se debe a los territorios que están afectados por ambas patologías. La colitis, como su nombre lo dice, se limita al colon y al recto y se extiende solamente en mucosa y submucosa, como coloqué aquí hice un cuadro, un mapa, para poder recordar los puntos más importantes. Y el Crohn se le llama también enteritis regional, va afectando por sectores, es más frecuente a nivel iliar, pero puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo y es generalmente transmural. Entonces, básicamente en la primera parte nos muestra dos representaciones esquemáticas. Por un lado, la enfermedad de Crohn, que nos muestra que las lesiones son salteadas o saltatorias o por parches o sectores y que es transmural, afectando desde la mucosa a todas las capas. También en él son muy frecuentes que se presenten úlceras y fisuras como está representada en esta imagen. En cambio, la colitis afecta al colon y se va extendiendo de manera continua y no saltatoria. Él generalmente afecta mucosa y submucosa y tiene características también como formación de úlceras, de ahí su nombre colitis ulcerosa, así como también la presencia de pseudopólipos. Esto ocurre en la primera etapa de la vida, en los primeros años de la vida adulta, es más frecuente en la raza blanca, según se vio, y tiene alta incidencia en varias regiones del mundo. La mayoría de las investigaciones se cree que se trata de una relación entre el anfitrión, o sea, la persona, y la flora intestinal, que hace que vaya ocurriendo una disfunción en el epitelio y una respuesta anómala en base a la flora bacteriana también asociada. La genética y la respuesta inmunitaria, que es medida por dos tipos de linfocitos, T helper 1 y T helper 17, así como también defectos epiteliales y en la flora microbiana de la persona. Vamos a empezar hablando de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn está representada en la primera imagen, es descrita como un proceso inflamatorio de origen idiopático, porque en realidad existen varias hipótesis, ¿verdad?, sobre esta patología crónica y recurrente y que afecta al tracto gastrointestinal tanto superior como inferior y es de manera discontinua, como nos muestra aquí la imagen. Hay áreas que están sanas, áreas enfermas, áreas sanas, que van alternando según la imagen que estamos observando. Es segmentaria, por eso se llama también enteritis regional, porque es por regiones o por sectores que va ocurriendo esto. Y a menudo es más común a nivel del íleon, el colon, como tales ubicaciones, pero esto es descrito que puede llegar a ocurrir desde la boca hasta el ano, inclusive en algunas literaturas. Histológicamente es una colitis activa crónica con agregados linfoides transmurales y presencia de úlceras fisurantes. Los granulomas son no caseinificantes, lo cual lo diferencia de la tuberculosis. Y generalmente su diagnóstico diferencial, por un lado, es la colitis ulcerosa, por otro lado, la colitis indeterminada y las colitis de tipos infecciosas. Se presenta en cualquier área del tubo digestivo, como hemos mencionado, pero es más frecuente en el íleon y en la válvula ileocecal y ciego. Si hablamos de una estadística de los casos, 40% es referido que está en intestino delgado, 30% en intestino delgado y colon, y el resto, 30 a 40% aproximadamente, confinados solamente en el colon. La presencia de múltiples zonas afectas y bien delimitadas de manera salteada es algo que le lleva a sospechar al endoscopista de que esto pueda tratarse de una enfermedad de Crohn.
Y nosotros macroscópicamente observamos un patrón que lo describen de aspecto a empedrado. Esta sería la imagen de una colectomía donde los pliegues normalmente son de esta manera, esto que está señalado en el color con el puntero, en el color rojo. Sin embargo, esta mucosa que va formando como un aspecto de empedrado y estenosante es la zona que corresponde a la enfermedad de Crohn, que es lo que se describe como de manera de adoquín o empedrado. Si nosotros vamos acercando la imagen, vamos a ir viendo ese aspecto de empedrado con presencia de no solamente fibrosis, sino que también pueden existir presencias de úlceras en la mucosa, así como fisuras. Si nosotros observamos esta imagen, vamos identificando la mucosa de color rojo, eritematoso, lo cual nos dice que esto está inflamado. Vamos viendo el aspecto de empedrado. Las fisuras son frecuentes en la mucosa, es común en la enfermedad de Crohn, llegando inclusive a fusionarse con zonas profundas y esto puede llevar a una perforación. Hay propensión a estenosis, que la mucosa se vaya achicando, disminuyendo de calibre la mucosa colónica como tal, fibrosis e hipertrofia de la capa muscular. Y esa fibrosis hace que el tejido adiposo pericolónico tome un aspecto que le llaman de aspecto serpinginoso o parecido a una serpiente. Entonces, si nosotros miramos aquí, los pliegues en esta mucosa de colectomía desaparecieron. Sin embargo, estos pliegues macroscópicamente fueron reemplazados por una mucosa de aspecto a empedrado o adoquín. Microscópicamente puede haber infiltrado neutrofílico, formando grupos, que es lo que se conoce como criptitis o abscesos crípticos, distorsión de la arquitectura de la mucosa va cambiando de arquitectura, puede existir metaplasia pseudopilórica y de células de Paneth en el colon, así como también los granulomas que son característicos, los granulomas no necrotizantes y no caseinificantes. Entonces, si nosotros miramos en esta primera imagen, vamos a identificar que la mucosa, en parte, el epitelio está como conservado, pero hay zonas que ya van perdiendo la arquitectura, ya sea por elongación, estos se pueden acortar, se pueden atrofiar y vamos viendo la presencia de un granuloma con todos sus componentes. En esta otra imagen vamos viendo la distorsión de la arquitectura como tal y la presencia de granulomas que van reemplazando a la mucosa y que ya se van extendiendo hacia la submucosa. Pero repito, los granulomas pueden estar presentes en la enfermedad de Crohn de manera transmural. Si nosotros vamos observando la imagen, vamos a ir viendo otros cambios, como dijimos, puede ocurrir metaplasia de las glándulas del colon cambiando a una metaplasia de las glándulas pilóricas. En esta otra imagen nos muestra que está completamente alterada la arquitectura histológica, donde en la parte superior vamos viendo que hay presencia de erosiones, vamos viendo presencia de úlceras y vamos viendo que también se van formando esto que vemos aquí, que son las fisuras. En esta otra imagen vemos que hay hemorragia, vamos viendo los granulomas que son numerosos y que van abarcando todas las capas. Si nosotros miramos y comparamos estas dos imágenes, en la parte de arriba, prácticamente la mucosa no solo perdió los pliegues, sino que tiene un aspecto fibrosado, ahora está totalmente fibrosado. En la parte de abajo vamos viendo que tiene algunos pliegues conservados, todo este sector alterado y aquí de vuelta hay pliegues normales. Por eso se le llama regional o saltatoria. Por regiones es normal y por regiones tiene los cambios macroscópicos e histopatológicos. Esta es una imagen en blanco y negro, ¿verdad? Donde aquí también da para ver la presencia de erosiones, la presencia de granulomas, no solamente que está aquí en la mucosa, en la muscular, sino que también
se va extendiendo en todas las capas. Las fisuras se ven como un trayecto, como una solución de continuidad que va tanto en la macroscopía, puede identificarse, como también en la microscopía. Aquí yo les coloqué los puntos más importantes de lo que sería enfermedad de Crohn, ¿verdad? Que es granulomatoso, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que él puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, inclusive desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Está descrito, solamente que es más frecuente en el íleon, en la válvula ileocecal y en el ciego. También dijimos que las lesiones son salteadas. Estas lesiones salteadas o saltatorias ya va a ver el que está realizando la colonoscopia. Nosotros vamos a ver en la macroscopía. Y en la microscopía vamos a identificar porque vamos a incluir, por ejemplo, 2 a 3 centímetros de la mucosa alterada, 2 a 3 centímetros de la mucosa sana, 2 a 3 centímetros alterado, 2 a 3 centímetros sano. Y vamos construyendo un mapeo completo de las zonas que están afectadas. Las fisuras son frecuentes, inclusive se pueden fusionar y ir provocando una perforación como parte de la complicación. Las úlceras superficiales que están fusionadas con las profundas es la que da ese aspecto de adoquín o empedrado al mirar a la macroscopía. Y microscópicamente, como dijimos, es crónico, por lo cual vamos a ver los nódulos o agregados linfoides que son transmurales. Van a estar en todas las capas. Los granulomas son no necrotizantes y no caseinificantes, y lo cual lo diferencia de la tuberculosis. También va a existir la reduplicación de la muscular de la mucosa. Se reduplica como un intento de reparación. Y criptitis y abscesos crípticos van a estar presentes en aquellas patologías que están en su fase activa, que serían crónicas agudizadas. Entonces él tiene varias complicaciones: estenosis, fístulas, síndrome de mala absorción, sobre todo afectando al íleon, ¿verdad? Megacolon tóxico no es muy habitual aquí, esto es más común en la colitis ulcerosa, donde se va perdiendo prácticamente, digamos, lo que se dilata el intestino y va perdiendo aquellos plexos que en histología conocíamos como de Auerbach y Meissner. Entonces esas son las complicaciones. Y el carcinoma puede ocurrir, pero es raro en la enfermedad de Crohn. Entonces, lo que vamos a buscar, aparte de erosiones, úlceras, para certificar el diagnóstico de enfermedad de Crohn, es la presencia de los granulomas. Entonces, los granulomas vamos a ir buscando, vamos a identificar las células de Langhans, vamos a identificar las células epitelioides, la corona de linfocitos y fibroblastos. También, como ya hemos dicho, los neutrófilos pueden estar presentes dentro de las criptas o bien estar alrededor de las glándulas, y esto es lo que le vamos a conocer como criptitis y abscesos crípticos, lo cual nos va a certificar que el diagnóstico está en su fase activa. Entonces aquí nuevamente vamos viendo en la capa muscular un granuloma con todos los componentes, ¿verdad? Las células de Langhans, la corona de linfocitos y fibroblastos. También vamos a identificar células plasmáticas y todos aquellos componentes que hemos mencionado como granuloma. La clínica, él puede caracterizarse por una clínica, digamos, bien llamativa, como puedes tener sintomatología más sutil. Entonces, diarrea, fiebre y dolor abdominal llegan a ocurrir, y esto tiene intervalos, donde estos intervalos son donde la persona aparentemente está sana y luego tiene periodos de exacerbación, o sea, remisión y exacerbación. Esto se ha descrito varias hipótesis que puede estar asociado con el estrés, ya sea físico, la dieta, el tabaquismo como desencadenantes. Sangrado oculto, que donde el paciente en su hemograma va a tener una anemia ferropénica, estenosis, fibrosantes, fístulas que pueden estar presentes en intestino, vejiga, vagina, peritoneal,
y esto puede recidivar inclusive por más de que esto sea extirpado. Síndrome de mala absorción también ocurre sobre todo en la afectación en el intestino delgado, en el ileón, como hemos dicho. Puede afectar también de manera sistemática, donde requiere un examen por un especialista en clínica médica, ahora medicina interna, donde puede tener poliarteritis migratoria, sacroileitis, espondilitis anquilosante, donde afecta a las vértebras, también uveitis, eritemas nodosos, dedos en palillo de tambor, colangitis esclerosante primaria, que es una patología autoinmunitaria que afecta al hígado, donde se va fibrosando. El riesgo aumentado de adenocarcinoma colónico existe, pero es menor comparando con la colitis ulcerosa. Entonces, esta es la macroscopía clásica de la enfermedad de Crohn, donde la mucosa tiene ese aspecto de empedrado, tiene zonas de fibrosis y puede tener fístulas y fisuras ya macroscópicamente hablando. Colitis. Colitis también es descrita como un trastorno inflamatorio crónico idiopático de la mucosa colónica. Esto comienza en el recto y se va extendiendo en sentido proximal hacia el colon. Inclusive puede afectar a todo el colon y llamarse así pancolitis si la afectación es total. Histológicamente es una colitis crónica activa donde se tiene en cuenta el porcentaje de neutrófilos que está presente para poder decirlo activo o no, y se limita a mucosa y submucosa. Su diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn va a ser la ausencia de los granulomas y ausencia de úlceras fisurantes. Es un proceso complejo también donde la patogénesis involucra el sistema inmunitario, ¿verdad? Lo que sería el linfocito T helper 2, donde se piensa que esto conduce a una disbiosis, o sea, un cambio, una alteración de la flora bacteriana de los pacientes. Y esto tiene que ser en individuos que están genéticamente predispuestos. No es que cualquier persona va a desarrollar colitis ulcerosa. Aparte de esto, a medida que esto va avanzando, si el paciente no realiza un tratamiento, esto va siendo cada vez más grave. Los hallazgos van progresando, lo que dijimos es continuo, y hay veces que esto va afectando de manera continua y ya llega, por ejemplo, al colon transverso, en ese momento se detecta, o ya cuando afecta a toda la mucosa del colon, ¿verdad? Él va formando pseudopólipos debido a las úlceras que están alternadas o intercaladas con zonas sanas. Y esto se llama poliposis filiforme. Él no tiene estenosis, fístulas, ni ese aspecto serpentiginoso del tejido adiposo pericónico. Esta es la mucosa característica de la colitis ulcerosa. Si observamos aquí, este tendría que ser el aspecto normal del colon. Sin embargo, aquí vemos una mucosa eritematosa, que es característica en la macroscopía, granular, con aspecto a granos. Esto al tocar, al palpar, tiene ese aspecto. En este otro caso es una zona más pequeña que está siendo afectada, donde se ve la granularidad, el eritema, así como también el aplanamiento de los pliegues. La poliposis filiforme es una característica que puede ser identificada tanto en la colonoscopía, en la macroscopía y en la microscopía, donde esto se trata de que la mucosa es alargada, tiene un aspecto de dedos digitiforme, y esto se debe a que hay zonas, digamos, que no presentan úlceras y otras que son ulcerosas, y da ese aspecto al observar. El megacolon tóxico, que es definido como una dilatación mayor a 6 centímetros, donde se va perdiendo todo lo que serían los plexos mientéricos y se va adelgazando la pared del colon al mismo tiempo. Esto sería la poliposis filiforme, que tiene ese aspecto de deditos, de lesiones sobreelevadas de la mucosa. Aquí también da para ver cómo
si fuesen múltiples pólipos, ¿verdad?, que está presente en el contexto de esta patología. Tiene una estrecha relación con la enfermedad de Crohn, por eso se han descrito las dos patologías, ¿verdad? Solamente que aquí la mucosa, o sea, está afectada en colon y recto. Inicia en el recto y es continuo. Y en el caso del Crohn, como ya dijimos, es regional, se le llama enteritis regional, por parches, por sectores, ¿verdad? Ahora, si hablamos también aquí, 2,5 a 7,5% también pueden presentar colangitis esclerosante primaria, que es una patología hepática rara de tipo autoinmunitario. Entonces, esto afecta al recto y se va extendiendo en sentido proximal, afectando a toda la mucosa colónica, y eso, si llega a ocurrir, es denominado pancolitis. Macroscópicamente, como ya lo vimos, la mucosa es granular, es de un color rojo, ¿verdad?, eritematoso, intenso, y intenta regenerar, y ahí es lo que se ve, esas zonas de intento de regeneración, o sea, zonas sanas alteradas con úlceras, y es lo que se le conoce como pseudopólipos o poliposis filiforme. Puentes mucosos pueden estar presentes y atrofia de la mucosa cuando esto ya es de larga data. El megacolon tóxico es la complicación más temida y más frecuente según los datos estadísticos, comparando con la enfermedad de Crohn, mediante la inflamación y mediadores que van alterando esa función neuromuscular. Histológicamente es similar a la enfermedad de Crohn. ¿En qué sentido? En que es un proceso inflamatorio crónico con agregados linfoides o nódulos linfoides. La diferencia es que esto está limitado a mucosa y submucosa, y los granulomas que están ausentes, o sea, no existe en lo que sería la colitis ulcerosa, como ustedes estuvieron viendo en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar en la colitis ulcerosa? Aparte de la distorsión de la arquitectura de nuestra mucosa, vamos a ir identificando áreas de hemorragia, áreas de proceso inflamatorio que están, por ejemplo, dentro de las criptas, que es lo que conocemos como criptitis, o que están presentes, por ejemplo, en pequeños focos rodeando a las glándulas. La enfermedad no tratada es, digamos, extremadamente grave, porque esto no solamente, digamos, puede llevar a lo que sería la formación de un carcinoma, sino que son carcinomas bien agresivos. Entonces, microscópicamente vamos a identificar distorsión de las criptas. Las criptas van a estar alteradas. Esta alteración puede ir desde criptas grandes, elongadas, ramificadas, así como también criptas de pequeño tamaño, inclusive, que se van acortando y se van atrofiando. Existe lo que es la expansión de la lámina propia con linfoplasmocitosis basal, y esto no existe en la enfermedad de Crohn. Entonces, voy a colocar aquí otra flecha. No existe linfoplasmocitosis basal. Sin embargo, aquí sí existe linfoplasmocitosis basal. Entonces, como ya lo dijimos, esto va a iniciar en el recto y se va extendiendo proximalmente hacia lo que es el colon. Si afecta a todo el colon, es que recibe el nombre de pancolitis. Si no, simplemente es colitis ulcerosa. No hay fisuras ni fístulas. Esto lo comparamos con la enfermedad de Crohn, que es característico la formación de fístulas. Macroscópicamente, como ya lo vimos, la mucosa es granular. Es esa mucosa, voy a volver a la imagen para que puedan. Esta es la imagen característica, es granular, rojiza, o sea, eritematosa clásica, y él tiene esta característica, como ya lo dijimos, la formación de pólipos. Y esto es lo que se conoce como poliposis filiforme. Microscópicamente la arquitectura está alterada. Las criptas, nosotros, por ejemplo, si el tamaño es este, normal, vamos a ver las criptas que van a estar elongadas,
agrandadas, ramificadas. Esto sería una de las características. También podemos ver criptas más pequeñas de tamaño o inclusive criptas que ya se van borrando, que se van atrofiando. Eso es característica de la colitis. El compromiso del proceso inflamatorio, que es en mucosa y submucosa, ¿verdad? Sin compromiso transmural, que lo diferencia de la enfermedad de Crohn. Y aquí no hay granulomas, fisuras ni fístulas. Ahora, ¿cómo nosotros medimos la actividad? Si nosotros, en el momento en que se hace el diagnóstico por biopsia, por ejemplo, o ya en una pieza quirúrgica, decimos inactivo si no hay neutrófilos presentes. Si vemos simplemente la presencia de agregados o folículos linfoides presentes en mucosa y submucosa. Leve si vemos que menos del 50% de la mucosa observada en todas las láminas evaluadas no hay tantos neutrófilos, o sea, es menos del 50%. Ahora moderada si ya vemos más del 50% y vemos abscesos crípticos. Y severa sería la moderada sumada con lo que sería erosiones y ulceraciones. Entonces, nosotros vamos a ir identificando, aparte del proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Los agregados linfoides, los neutrófilos que vamos a ir buscando en la mucosa. Si es mayor al 50 o es menor al 50% y buscar si hay erosiones y ulceraciones. En este caso, por ejemplo, vamos viendo la extravasación eritrocitaria, vamos viendo aquí las criptas llenas de neutrófilos, que es lo que conocemos como abscesos crípticos, ¿verdad? Como una colección de material purulento, como vamos identificando, y también alrededor de las criptas. Y aquí en esta misma imagen vamos viendo criptas de aspecto morfológico normal, donde esto sería el tamaño normal. Sin embargo, aquí vamos viendo criptas elongadas y con esas ramificaciones. Esto sería lo que se conoce con el nombre de absceso críptico, una colección de neutrófilos que están presentes, ¿verdad? Aquí en esta otra imagen vamos viendo lo que sería la erosión, vamos viendo el proceso inflamatorio, que en este caso es agudo, que estamos viendo aquí en la lámina propia. Por aquí abajo seguramente está presente los agregados linfoides. Característica entonces lo que hemos descrito. Puede haber criptitis, puede haber abscesos crípticos, ulceraciones. El compromiso es en mucosa y submucosa, a diferencia del Crohn. Falta de granulomas, falta de úlceras, como coloqué en el esquema en la pizarra. Y los casos fulminantes, ya en un estadio avanzado, sí puede llegar a tener úlceras fisurantes e inflamación transmural. O sea, existen casos. Eso es lo que siempre les digo, no podemos decir siempre o nunca en medicina. A ver, los casos ya muy avanzados pueden tener lo que es fisura, úlcera, úlceras profundas y tener un proceso transmural. Pero ¿cuál va a ser la diferencia aún así con el Crohn? Los granulomas. Los granulomas no existen ni aún en etapas más avanzadas en la colitis ulcerosa. Puede haber displasia, esto también tenemos que describir. Por ejemplo, si existe displasia, si es leve, si es moderada, si es severa. La actividad que aquí les coloqué, ¿verdad? Y también si hay presencias de erosiones y ulceraciones. Aquí nos dice, este es el caso de una colitis activa grave con úlceras superficiales. Vamos viendo el trayecto, la solución de continuidad de las úlceras. Esto nos habla de una criptitis. Criptitis simplemente significa el proceso inflamatorio, ¿verdad? De neutrófilos que le va englobando a las criptas o que está por encima de las criptas. El cuadro clínico puede ir desde una diarrea con sangre sanguinolenta que dura días, semanas o meses. Esto puede estar mezclado con moco donde el paciente se da cuenta o en un examen de materia fecal. Esto es evaluado por los bioquímicos. Dolor abdominal que se atenúan con la defecación. Puede permanecer silente, o sea, silenciosa pasado por un tiempo y luego vuelve la enfermedad. O sea, tienen esos periodos de remisión y de exacerbación.
La evolución va a depender de la severidad de la enfermedad activa y de cuánto tiempo le dura al paciente para que el médico vaya viendo qué tratamiento, qué plan brindarle al paciente. Debido al riesgo de displasia y malignidad, existen protocolos que utilizan los especialistas, los gastroenterólogos, ¿verdad? Especialistas nuevamente en estas patologías, donde, por ejemplo, dice ahí, la vigilancia se inicia 8 años después del diagnóstico, ¿verdad? Se hace una colonoscopia después de 8 años. Y luego hay que evaluar si tiene colangitis esclerosante, porque si hay colangitis también se tienen que hacer biopsias hepáticas. Y luego realizarse colonoscopías cada 1 a 2 años. O sea, dependiendo mucho de la evolución, de la historia clínica del paciente, es que ellos les dan un periodo de tiempo para realizarse o repetirse las colonoscopias. La colitis, como dijimos, generalmente puede tener lo que sería la displasia y puede evolucionar a un carcinoma, un adenocarcinoma exclusivamente. Ahora, si hablamos del adenocarcinoma, ¿cuáles son los tipos más frecuentes? El adenocarcinoma mucinoso. Buen día. No sé. No, tranquilo. Preguntó por el doctor Jara. Bueno, adenocarcinoma mucinoso, que es parecido a nuestra lámina que tenemos en el laboratorio, el mucosecretante. Ese es uno asociado con la colitis ulcerosa y otros son los pobremente diferenciados. Y conste que en colon no es tan común que haya pobremente diferenciados. Generalmente son moderadamente diferenciados. Pero en estos casos asociados con colitis tenemos los pobremente diferenciados y los mucinosos. Entonces, ellos también inclusive pueden tener presencia de múltiples focos fibrosantes que van afectando alrededor del colon. Pueden tener la presencia de focos de ulceraciones, así visibles como una imagen de saca bocado, como si fuese un buraco, un agujero, ¿verdad? Ahí en la mucosa colónica. Y esto sería en el caso del megacolon tóxico, donde se pierden los pliegues y tienen una dilatación mayor a 6 centímetros, como dijimos. Entonces, si nosotros comparamos aquí, la mucosa sana tiene la forma de pliegues arrugaditos, sin embargo, la mucosa enferma es eritematosa y es granular. Microscópicamente tenemos que buscar, como dijimos, los agregados linfoides, los neutrófilos presentes, las erosiones y ulceraciones. Este es un cuadrito donde diferencia colitis y Crohn que está en el Robbins, que pueden usar para repasar, ¿verdad? Pero es básicamente lo que aquí está escrito. Las neoplasias, ¿en cuánto tiempo aparecen? 8 años después del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por eso es que después de hacerse su primera colonoscopía, donde ya se le confirma el diagnóstico, se repite 8 años después. Algunos médicos rompen el protocolo y hacen antes, ¿verdad? Porque depende mucho también de la historia clínica del paciente, cómo él está sobrellevando la patología. Y mayor riesgo, sobre todo en casos de pancolitis, frecuencia e intensidad de los neutrófilos presentes también son un punto que los médicos tratantes llevan para decir vamos a realizarle una colonoscopia antes. Entonces, el proceso inflamatorio, como ya dijimos, distorsiona la arquitectura de las criptas. Vemos neutrófilos que están alrededor de las criptas y dentro, así como también erosiones y ulceraciones. Y él es Bernard Crohn, el médico que ya en el año 1800 y algo descubrió la enfermedad, descubrió las patologías inflamatorias intestinales, porque anteriormente era todo es diarrea o todo es gastroenteritis, y hasta que él fue el primero que descubrió, ¿verdad?, la enfermedad de Crohn, y de ahí lleva el nombre, ¿verdad?, por su apellido. Bueno, hasta